En el lóbulo frontal existen trastornos del control motor, que está la parálisis e incoordinación motriz, el síndrome de mutismo aquinético, que es la ausencia casi total de todo el movimiento voluntario o iniciativa motora con mutismo. Luego está la apraxia de la marcha, que es la pérdida de la capacidad de caminar. También en las lesiones del córtex premotor se encuentran los trastornos de motricidad compleja o incapacidad de realizar acciones secuenciales, pérdida de automatismo de los actos morales complejos y el reflejo de prehensión, que es la reflexión refleja patológica e inevitable de los dedos en respuesta a un estímulo táctil que se mueve en la palma de la mano. Por otro lado, están también los trastornos del lenguaje, apraxias y agnosis. Los pacientes tienen dificultades para comprender frases largas o sintácticamente complejas. En la tercera alexia la comprensión de la lectura suele ser peor que la comprensión auditiva. Y la afasia de Broca, que es la imposibilidad para lograr una producción verbal fluida. También se encuentran los trastornos de planificación, que es la dificultad para planificar y llevar a cabo acciones que implican muchos pasos. Luego, los trastornos de la organización de las acciones, donde se encuentra la apraxia frontal o síndrome de la desorganización de las acciones, que se basa en la omisión de pasos, intervención de los pasos, perseveraciones, confusiones y sustituciones en el uso de los objetos, errores espaciales en el uso de los objetos, no respetar objetivos de las acciones e interrupción de las tareas en curso. Luego, los trastornos de la capacidad de resolución de problemas, que hay una dificultad para resolver problemas aritméticos. Los trastornos de la memoria a corto plazo, donde los pacientes preservan la capacidad de almacenar nueva información, pero tienen dificultades para recuperarla. Los trastornos de la memoria de trabajo, donde los pacientes no tienen dificultades para restituir series de dígitos en el mismo orden, pero sí en orden inverso. Y por último, los trastornos de comportamiento, donde se encuentra el síndrome pseudodepresivo, donde los pacientes presentan una reducción de actividad y de la iniciativa, de la motivación, hay un enlentecimiento y dificultades para mantenerse en una tarea y terminarla. Y el síndrome pseudopsicopático, donde los pacientes presentan una desinhibición importante, falta de tacto y empatía, irritabilidad, disminución de la capacidad introspectiva, humor maniático y eufórico. Dentro del lóbulo parietal se encuentra la pérdida de la sensibilidad de tipo cortical, que es la pérdida de sensibilidad táctil de tipo discriminativa. También la agnosia táctil, que es trastorno del reconocimiento táctil de objetos, la extinción táctil y negligencia. La extinción táctil es pacientes perciben estímulos aislados, pero al estimularlos simultáneamente no perciben el estímulo contralateral. Y las negligencias, que es ausencia de un déficit de la sensibilidad táctil a un estímulo aislado aplicado al hemicuerpo no es percibido. Los trastornos motores son la ataxia parietal, que es que los pacientes no dirigen la mano de manera adecuada y pasan por al lado de los objetos. Los desórdenes de la visión están los trastornos de la localización espacial y desorientación espacial, que es que los pacientes presentan un déficit en la localización de puntos aislados y una dificultad para ubicar la posición de objetos situados en el espacio. Solo afecta a estímulos estáticos. La apraxia constructiva, que es la alteración en la capacidad de construir o ensamblar elementos en uno o dos planos del espacio, y los trastornos de la percepción de la profundidad y de los ejes espaciales, que es la sub- o sobreestimulación de la distancia. Pacientes ven todo aplanado en una dimensión. Los desórdenes de la atención visual son la simultagnosia dorsal, que es el trastorno de la visión en el que elementos aislados de una escena son mejor percibidos que la totalidad de la escena. Y los trastornos de control motor están las apraxias, que son trastornos de la capacidad de realizar gestos, las ataxias ópticas, que es trastorno de los movimientos hacia un blanco guiados por la visión, donde están las ataxias de campo y las ataxias de mano. Las ataxias de campo son trastornos de los movimientos dirigidos a blancos situados en el campo visual contralateral a la lesión. Y la ataxia de mano son trastornos de los movimientos con la mano contralateral de la lesión. La parálisis psíquica de la mirada ocular
es el trastorno en la capacidad de dirigir la mirada hacia un blanco visual. Y la apraxia ocular es el trastorno del control voluntario de la mirada. Pacientes miran hacia la dirección incorrecta y mueven los ojos hasta encontrar con el objeto. Trastornos del esquema corporal. Autotopoagnosia, que es la incapacidad para identificar segmentos del propio cuerpo o de una imagen de un cuerpo. Y la agnosia digital, que es el trastorno en la localización de los dedos. Y la desorientación de izquierda y derecha, que es la dificultad para encontrar la izquierda y la derecha. Después están los trastornos del lenguaje y del cálculo, donde está la alexia, la agrafia, que es un trastorno adquirido de la escritura, la apráxica, que es el severo trastorno de la escritura espontánea o bajo dictado, y el cálculo. Dentro del lóbulo temporal se encuentran los trastornos de memoria, donde afecta la memoria episódica sin trastorno en la capacidad de adquirir destrezas. Los trastornos de la memoria semántica son la pérdida del significado de palabras y o capacidades de reconocer objetos y o seres vivos, y el uso o función de los objetos o seres vivos. Luego, en los trastornos de percepción visual, se encuentran dificultades en la interpretación de material visual complejo, dificultades para identificar figuras abstractas superpuestas, pueden describir perfectamente contenidos de caricaturas, pero tienen dificultades para reconocer el elemento anómalo de esta caricatura, tienen dificultades para reconocer y recordar caras o fotografías de caras, y dificultades para percibir señales sociales sutiles. Luego, en la percepción auditiva, están pacientes con sordera cortical excepcionalmente, pierden totalmente la audición y generalmente son capaces de oír tonos puros, pero tienen dificultades para localizar y discriminar los sonidos. Hay 3 agnosias auditivas. La sordera verbal pura o agnosia auditiva verbal, que es el trastorno severo en la percepción y comprensión del habla. La agnosia auditiva no verbal o de los sonidos, que es la pérdida de la capacidad para identificar sonidos no verbales significantes, donde los pacientes preservan la capacidad de identificar el lenguaje. Y la amusia, que es la incapacidad para apreciar o producir música, reconocer o recordar melodías familiares o sordera para los tonos. Después, los trastornos del olfato, donde se tiene dificultad para identificar olores familiares y recordar y diferenciar olores no familiares. En el lenguaje se encuentra la afasia de Wernicke, donde el lenguaje es fluyente, bien articulado, pero confuso, casi desprovisto de significado y con un trastorno severo de la comprensión. Las dificultades se observan en el lenguaje oral y escrito. Luego, en el trastorno de personalidad y comportamiento, cuando se produce una epilepsia de los lóbulos temporales, hay un trastorno de personalidad, donde hay preocupaciones exageradas por temas morales, filosóficos y metafísicos, preocupación obsesiva por detalles triviales, hipergrafia y trastornos de las relaciones interpersonales. Luego se encuentra la Kluver-Bucy, que es al menos 3 de los siguientes síntomas: conductas temerarias con pérdida de ansiedad y del miedo o disminución de las conductas agresivas, trastornos de la conducta alimentaria, bulimia o pérdida de la selectividad alimentaria, comportamientos sexuales anormales, hipermetamorfosis, hiperoralidad, explora con la boca los objetos, y ceguera psíquica o agnosia visual. Finalmente, dentro del lóbulo occipital se encuentra la ceguera cortical, que es la pérdida de la visión en la totalidad del campo visual. También la visión residual o blind sight, que es pérdida total y permanente y una ausencia de respuesta a estímulos visuales. Los pacientes son capaces de adivinar con resultados superiores al azar la dirección de movimiento, color, forma del objeto presentado en el campo ciego. Luego, la discromatopsia, que es el trastorno de la visión de colores, y la acromatopsia, que es la capacidad del paciente para discriminar y clasificar diferentes colores. La anomia para el color es la incapacidad para nombrar colores o señalar cuando se los nombra. Las ilusiones visuales son las transformaciones de un estímulo visual externo, donde se encuentra la dismorfopsia, que es la transformación de imágenes en el tamaño, forma, posición, eje, movimiento y color. Las alucinaciones visuales, donde los pacientes ven imágenes que no existen en el mundo exterior, pueden ser simples o complejas. La akinetopsia, que es el déficit específico para los movimientos y presenta dificultades para reconocer color, forma o profundidad. Finalmente, las agnosias visuales son el trastorno de la identificación visual y puede ser de objetos, que es la dificultad para identificar objetos, las caras, como que se llama prosopagnosia, que es el trastorno específico en el reconocimiento de caras de personas, incluso del propio, donde las letras, que es alexia, la incapacidad de leer incluso palabras que acaban de escribir,
Y lugares, que es la agnosia del paisaje, que es la dificultad de reconocer elementos del entorno o señales fundamentales para la orientación espacial.